Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy miércoles. Hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios de un tema bastante difícil. Es sabiduría. La verdad es que este libro me ha encantado, igual que el libro de Eclesiastés. Usted lea el libro de sabiduría y el libro de Eclesiastés y usted aprende sabiduría en el mundo. Y la sabiduría en el mundo tiene que ver con un pequeño detalle. Que si nosotros queremos ser sabios en este mundo, debemos comportarnos con humildad, como Cristo fue con los hombres. En eso consiste la sabiduría, en la humildad. En eso es que se basa toda la sabiduría. Usted tiene rabia, tiene rencor, tiene odio, quiere vengarse. Entonces piense como Cristo. Y cuando uno se deja guiar como Cristo, ese odio, ese rencor, ese deseo de venganza, esos odios se le van al piso, mijo. Porque ya Cristo nos obliga a agachar la cabeza y a decir: mande, Señor, que tu siervo escuche. De eso se trata Eclesiastés, de eso se trata sabiduría, de aprender a manejar la humildad de Cristo en nosotros. Que si nosotros vamos a comportarnos en el mundo, sea con humildad. Esto es un golpe duro para ustedes y para mí. A veces somos soberbios, a veces nos actuamos con prepotencia y a veces nos consideramos más que los demás. Y hoy la bofetada es así de ¡pa! ¡pa! Vamos a escuchar la palabra de Dios. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sabiduría 6, del libro de la Sabiduría 6, del 1 al 11. Escuchad, reyes, a ver si aprendéis a ser sabios. Reyes, antes de empezar voy a decirle: escuchad, alcaldes, escuchad, concejales, escuchad, jefes de diferentes oficinas de la alcaldía, escuchad, gobernador o gobernadora, escuchad, asambleístas, escuchad, parlamentarios, escuchad, presidente, escuchad, presidentes de diferentes asociaciones o corporaciones o fundaciones del mundo entero. Escuchad, jefes de empresas. Este mensaje va para ustedes. Y también escuchad vosotros, padres de familia. Oíd, reyes, y entended. Aprended, soberanos de los confines de la tierra. Estad atentos los que gobernáis multitudes y estáis orgullosos de muchedumbre de vuestros pueblos, porque del Señor habéis recibido el poder del Altísimo, la soberanía. Él examinará vuestras obras y sondeará vuestras intenciones. Si como ministros que sois de su reino, no habéis gobernado rectamente, ni guardado la ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino caerá sobre vosotros. Porque un juicio implacable espera a los que mandan al pequeño. Por piedad se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente castigados. Que el Señor de todos ante nadie retrocede, no hay grandeza que se le imponga. Al pequeño como al grande, él mismo los hizo, y de todos tiene igual cuidado. Pero un examen severo espera a los que están en el poder. A vosotros, pues, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendáis sabiduría y no caigáis. Porque los que guardaren sanamente las cosas santas serán reconocidos santos, y los que se dejaren instruir en ellas encontrarán defensa. Desead pues mis palabras, ansiadlas, que ellas os instruirán. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Una de las cosas que nosotros como pueblo, que somos gobernados, ya sea por alcaldes, en el caso de los municipios, en el caso de la gobernación o en el caso a nivel nacional, es que nosotros los pobres siempre guardamos en el Señor.
Y esperamos que esos políticos que nosotros elegimos a través de nuestro voto sean personas honestas, serias, transparentes, correctas. Que así como se muestran en el discurso, actúen en la política, cuando están en el poder, en el gobierno. Pero qué tristeza nos da cuando después comenzamos a ver que esos alcaldes, gobernadores, presidentes se vuelven corruptos y ansían tener poder y robar el erario público, quedarse con lo que no es de ellos, y entonces comienzan a malgastar el dinero que es del pueblo y comienzan a usufructuar poderes que no les corresponden, a tal sumo grado que humillan al pueblo que los eligió. Y hoy el Señor nos dice dos cosas muy terribles. Dice: a los pobres, a los humildes se les juzgará, pero a los poderosos, a los que tienen poder, poderosamente se les va a juzgar. Y nosotros como pueblo esperamos eso de Dios, que todos esos alcaldes corruptos que hemos tenido en la Unión Valle sean poderosamente juzgados por su corrupción, que esa iniquidad, esa maldad que le hicieron al pueblo no se quede sin castigo, porque fueron sinvergüenzas y corruptos. Dice así: sí, como ministros que sois de su reino, ¿no habéis gobernado rectamente? Si como ministros que sois de su reino no habéis gobernado rectamente, ni guardado la ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino caerá sobre vosotros. Porque un juicio implacable espera a los que mandan al pequeño. Por piedad se les perdona, pero los poderosos serán poderosamente castigados. Que el Señor de todos, y aquí nos da un consejo que todos nosotros debemos acercarnos al alcalde, a los alcaldes, y decirle: alcalde, actúe con humildad, no actúe con arrogancia, no actúe con soberbia, no actúe con prepotencia, no actúe porque es que yo soy el alcalde y yo hago lo que a mí me da la gana. ¿Cuántos alcaldes y alcaldesas hemos tenido acá en la Unión Valle actuando de esa manera? Con soberbia y prepotencia, porque son los alcaldes y porque el pueblo los eligió, y entonces tiene que ser así. Y tiene que ser como ellos digan, porque o si no, los humillo y los trato de rebajar a sumo grado. Y si los puedo destruir, lo destruyo, pero a mí me respeto, porque yo soy la alcaldesa o yo soy el alcalde. Y dice acá el consejo que les da el Señor: que el Señor de todos ante nadie retrocede. No hay grandeza que se le imponga al pequeño como al grande, Él mismo los hizo. Y ayer el Evangelio nos decía eso. Ayer el Evangelio nos hablaba de humildad. Siervo inútil, has hecho las cosas que tenías que hacer. Pasa al banquete del Señor. Siervo inútil. Debemos trabajar para el pueblo, pero debemos imitar a Cristo. Cristo, siendo el Hijo de Dios, se abajó al sumo grado que se volvió esclavo, y como esclavo le lavó los pies a sus discípulos y se dejó crucificar en una cruz para darnos una gran lección de humildad, que Él, siendo Dios todopoderoso, se humilló ante los hombres al sumo grado de morir en una cruz, lavarle los pies a sus discípulos. Y eso es lo que nos pide hoy día a todos: al que tenga poder, que actúe con humildad; al que tenga algún cargo que tenga que ver con el pueblo, actúe con humildad. Y eso es lo que el Señor nos pide de todo corazón. Y de todos tiene igual cuidado, pero un examen severo espera a los que están en el poder. A vosotros pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no caigáis, porque los que guardaren sensatamente las cosas santas serán reconocidos santos, y los que se dejaren instruir en ellas encontrarán defensa. Desead pues mis palabras, ansiadlas, que ellas os instruirán. Eso es una de las cosas que yo busco siempre
estar ante el Señor con humildad. Sé que algunas personas me toman a mí como una persona soberbia, pero Dios me libre de actuar de tal manera, pues siempre he actuado con beneplácito hacia los demás. Cuando este canal CNC estaba en pleno furor, siempre actué con sensatez, con humildad hacia los demás. Jamás se le cerró la puerta a nadie cuando el canal estuvo en pleno furor. Y ahora que todavía sigue subsistiendo, sigo en la misma actitud. El que necesite un favor del canal CNC, con mucho gusto. Siempre está al servicio de la comunidad y durante estos 23 años siempre actuó de esa manera. Sigamos leyendo porque el evangelio de hoy, qué hermoso. Salmo 81, 3, 4, 6 y 7. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Proteger al desvalido y al huérfano. Hacer justicia al humilde y al necesitado. Defender al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos, moriréis como cualquier hombre, caeréis príncipes como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Oiga, yo recuerdo, lo voy a recordar con respeto y cariño también. Hace muchos años tuve un problema con la doctora Diana Alonso. Era la alcaldesa de este pueblo. Y como alcaldesa hizo muchas obras en beneficio de la comunidad. Pero contra mí como dueño del canal CNC se ocupó de tratar de quitarme el canal, de humillarme, a tal sumo grado de que hubo un tiempo en que me lo cerraron. Mientras Legón, que era Cable Unión por aquellos tiempos, tomaba la decisión. Pero voy a decirles una cosa que yo aprendí, y es a orar. Salmo 27, recuerdo yo que era el que yo más leía, creo que era el Salmo 27, el que yo más leía, y otros salmos de por ahí. Y le pedía yo a Dios justicia, que me ayudara. Evidentemente lloraba mucho en mi casa encerradito, porque me daba tristeza lo que me estaba pasando. Era yo inocente, pero de igual manera se veía que yo era culpable por haber dicho cosas que por los medios de comunicación no se podían decir. Pero como ella era la alcaldesa, entonces quiso humillarme y que me quitaran el canal y todas esas cosas. Pero actué yo en el nombre de Dios y Dios me glorificó. Dios me ayudó de una manera tan impresionante que me restituyeron el puesto del director del canal CNC, y fuera de eso no tenía equipos, y antes la empresa me dio equipos nuevos, computador, micrófonos, cámara, y yo dije, mire cómo Dios lo ensalza a uno cuando uno se humilla ante Dios para esperar que Dios lo socorra a uno. Eso fue una lección impresionante y jamás se me va a olvidar. Evidentemente han pasado muchos los años. Hoy día tengo amistad con la doctora Diana Alonso, igual que a todas las personas las respeto, las aprecio y las admiro. Y hasta ahí es punto cerrado para mí, porque de parte mía yo no guardo rencor a nadie, a nadie. ¿Qué me da rabia a mí? Voy a decirles que me da rabia a mí. Estar ante una persona corrupta, estar ante una persona que le hace daño al pueblo y que creen que no va a haber justicia para esas personas. Y yo prefiero abrirme, no hacerle daño a nadie, ni juzgarla siquiera. Sencillamente retiro hasta mi amistad, sencillamente de la rabia que me da. Y eso me ha pasado con varias personas acá en el municipio de la Unión Valle. Bueno, vamos a leer el evangelio, que este evangelio, Dios mío bendito, sí que tiene cosas para decir. Yo lo voy a interpretar de varios puntos de vista, pero son muchos los puntos de vista que podíamos interpretar este evangelio hablando de sabiduría hoy. Lucas 17, del 11 al 19. No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes.
y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje bíblico, muchachos, voy a darle unas 2 o 3 interpretaciones. Una, la voy a someter a lo que venimos hablando en estos momentos, a la sabiduría de Dios, a la humildad de Dios. 10 leprosos se presentan y le piden a Dios sanación. 10 leprosos. Y Dios siente misericordia de ellos. ¿Qué decía sabiduría al principio? Por eso lo voy a interpretar por ese lado inicialmente. Oíd, reyes, y entended. Aprended, soberanos de los confines de la tierra. Estad atentos los gobernadores, los que gobernáis multitudes y estáis orgullosos de muchedumbre de vuestros pueblos. Esta parte. Porque del Señor habéis recibido el poder del Altísimo, la soberanía. Él examinará vuestras obras y sondeará vuestras intenciones. Nosotros, los reyes que se creen mucho, Dios los ve como leprosos. Leprosos. Y dice, de Dios es la sanidad, de Dios es el poder, de Dios es lo que vos tenés. Por lo tanto, actúa con esa humildad, con esa sencillez. Y sin embargo dice esa interpretación que Él cura a los 10. A los 10 les da sanidad, pero tan solo uno regresa a dar gracias, dándonos a entender en esa primera explicación que quiero dar, que de 10 reyes, de 10 alcaldes, de 10 presidentes, de 10 gobernadores, uno se inclina a Dios para dar gracias. Los otros siguen siendo soberbios y prepotentes. No reconocen que Dios les ha dado el poder y la sanidad para gobernar. Esa es una interpretación que yo, César Arturo Arias, le quiero dar a este evangelio. Pero voy a irme por la parte más linda de todas. Y es que los hermanos separados tienden a decir, debido a que un pastor mentiroso los engañó y les dijo: aquí en la tierra no hay ningún hombre que tenga poder para perdonar pecados. Aquí en la tierra no hay poder. Y los sacerdotes son hombres comunes y corrientes. Ellos no tienen autoridad para perdonar pecados. Por lo tanto, nadie tiene por qué ir a confesarle sus pecados a otro hombre que es igual que uno o quizás peor, a confesarle sus pecados, porque ellos no tienen autoridad. Y entonces ese hombre malvado, guiado por un demonio, le infundió esto a muchos hermanos malos católicos que se salieron de la Iglesia Católica para seguir esa doctrina demoníaca. Y entonces hoy el Señor nos da una gran lección, que es esa lección que todos los hermanos separados deberían escuchar. 10 leprosos, 10 pecadores. La lepra es sinónimo de pecado. Le llaman la atención al Señor: Señor, cúranos. Y el Señor, estando frente al Señor, el Señor no dice: vengan, agáchense, siéntense en el piso que los voy a curar. No hace eso. El Señor no pierde la autoridad que existe en ese momento, que es la del sacerdote, y les dice: id a los sacerdotes. Los 10 leprosos obedecen. Si hubiera habido un hermano separado ahí, un protestante, en ese momento, de esos que hay hoy día que son perversos,
le dirían al Señor: no, Señor, nosotros no tenemos por qué ir al sacerdote. Le estamos diciendo es a usted que nos cure, a usted. Vamos directamente a la fuente, vamos directamente a Jesús. Nosotros no tenemos por qué ir donde sacerdotes. Le estamos diciendo a usted. ¿O es que usted no tiene poder? Usted no tiene poder para curarnos. ¿Por qué nos manda a ir a donde los sacerdotes? Si mi pastor me dijo que los sacerdotes no tienen autoridad, que los sacerdotes no tienen poder para perdonar pecados en esta tierra, ¿por qué nos manda para allá? Si hubiera habido protestantes en ese tiempo, no hubieran ido donde los sacerdotes, se quedan ahí y se resignan a quedarse ahí. No, Señor, usted es el que nos tiene que curar, porque nuestro pastor nos dijo que no es sino mirar para el cielo y Dios mismo nos cura y nos perdona nuestros pecados. Pero estos hombres leprosos, pecadores, obedecen, que es la lección que les di yo ayer. La obediencia es el resultado de ganarse uno el cielo. Y ayer les di un mensaje bíblico: seréis mis amigos, vosotros seréis mis amigos si obedecen lo que yo les mando. Vosotros seréis mis amigos si obedecen lo que yo les mando. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, el que obedezca. Y aquí nos están diciendo exactamente eso, que estos 10 leprosos inmediatamente se fueron. Pero la gracia de Dios es tan grande que solo por la obediencia, óigalo bien, no tuvieron que ir hasta el sacerdote o llegarle al sacerdote, solo porque obedecieron, que tenían que ir donde el sacerdote, en el camino iban quedándose curados. ¿Por qué se curaron? Porque obedecieron a Cristo, le obedecieron. Y cuando ellos se obedecieron y se fueron sanando. Pero uno de ellos comenzó a notar sanidad. Comenzó a notar que estaba sano y decidió regresarse. Y Dios, que es de una manera impresionante, con sabiduría, nos da una lección así como ¡pa, pa!, como bofetadas. Tenía que ser pues un samaritano, no podía ser pues un israelita, no podía ser otro, no, tiene que ser un samaritano que ni siquiera cree en Dios. Y por eso dice: y de repeso el único que se arrepintió y vio que estaba curado es un samaritano que ni siquiera cree en Dios, y ese se devolvió a agradecerle a Dios. Los otros 9 no se percataron, seguramente siguieron derecho. No podemos juzgar a los otros 9, pero los otros 9 no se percataron que quien había hecho el milagro era Jesús. Pero el samaritano se devuelve y le da gracias a Dios por el milagro que ha hecho en él. Ustedes, amigos, los sensatos de sabiduría, entienden este pasaje bíblico. Más claro no puede cantar Jesucristo para decirnos que cada vez que tengamos pecados como leprosos, Dios nos cura de nuestra lepra, de nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer? Ir al confesionario, ir al sacerdote, porque el sacerdote tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Y cuando quieran yo les muestro en otros pasajes bíblicos dónde está. Quedémonos en Juan 20:23, creo yo que es ese, que les dice a los discípulos: reciban el Espíritu Santo, vayan, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Qué autoridad les dio? Autoridad de ir a perdonar pecados. ¿A quiénes? A los que vengan a pedirles perdón a ustedes. Ustedes les perdonarán los pecados, porque yo les acabo de dar la autoridad. Y los que no vengan a pedirle perdón, no les quedan perdonados. Y eso es lo que le pasa a los protestantes. Ni un solo pecado, ni uno, tienen perdonado los protestantes por su terquedad de que aquí en la tierra no hay autoridad. Y hay una frase terrible que dice: el que escandalice o hable mal del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre, se le da perdonado, pero el que insulte al Espíritu Santo
no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Ahí metí insulto, pero es otra cosa, otra palabrita así parecida. Pero el que no crea que el Espíritu Santo tiene poder aquí en la tierra a través de los hombres para perdonar pecados, no le será perdonado ni en esta tierra ni en la otra. Por lo tanto, termino ahí. Los hermanos separados, si no cambian la actitud y regresan al redil de Cristo, que es la Iglesia Católica, y piden perdón por sus pecados a través de un sacerdote, reciben la Eucaristía para ser salvos, les quiero contar, no hay uno solo de los protestantes que se salve mientras sigan en la terquedad de que estar en una iglesia separada de Cristo encontrarán salvación. Ni uno. Esto lo estoy diciendo de una forma muy seria, porque en las cosas de Dios no se puede jugar. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.